8 versículos cada vez que estamos considerando esto. Y cada una de estas secciones tiene una letra. Y esta letra, la que nos toca hoy, es la Lamed, que también es la 12, la 12ª letra del alfabeto hebreo. O sea, viene por alfabeto y lo que tiene es que cada frase viene con este Lamed, con esta palabra hebrea, o sea, con esta letra hebrea, que es Lamed. Entonces vamos ya por la 12. En esta sección, cada sección tiene un enfoque, ¿verdad? Pero en esta sección el enfoque está en la palabra de Dios, su naturaleza y su confiabilidad. Y entonces podríamos llamar a esta sección seguros en la palabra segura de Dios. Estamos seguros en la la palabra segura de Dios. O sea, ¿dónde vamos a tener nuestra seguridad si no es en la seguridad nuestra? No radica en cosas, sino que es en la palabra de Dios. Y vamos a mirar que del 89 al 91 es como una estrofa, un solo bloque, y podemos ver un Dios fiel y su palabra permanente. El Dios fiel y su palabra permanente. Realmente esta sección fue algo que me encantó estudiarla, porque tiene tanto para sacar acá, ¿no? Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y vamos a ver entonces que la palabra es segura. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces, algo que no va a pasar nunca es la palabra de Dios. Y en todo este salmo vamos a ver en dónde radica la confianza que tiene el salmista y por qué él puede hacer frente a tantas cosas, porque él tiene puesta su confianza en la palabra segura de Dios. El versículo 89 empieza para siempre, para siempre. Para siempre. Es la primera afirmación de estas secciones que la palabra es eterna. ¿Por qué? Siempre es siempre. Es eterna. Y fíjense que él llama a Dios, a pesar que la Biblia de las Américas dice que es Señor, pero la palabra realmente es Yahvé, o sea, es Jehová. Es el eterno yo soy. Y me encanta porque cada palabra que usa el salmista, recuerden que todo esto es una larga oración, él se lo está diciendo al Señor. ¿Y qué está recordándose para él mismo? ¿Qué le está diciendo al Señor? Jehová, el eterno yo soy. Usa el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Moisés, ¿verdad? Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Mi nombre es Jehová. Es el nombre del pacto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque Dios no cambia, por lo tanto su palabra no cambia. Porque Dios no cambia. Yo soy, es el eterno yo soy. Y la palabra es eterna. Y dice, permanece, dice, porque para siempre, oh Jehová, permanece. Permanece es mantenerse firme. Es inamovible. La palabra de Dios es inamovible. No es que hoy opina una cosa y mañana opina otra. Y a veces pensamos que en el siglo XXI podría decir la Biblia otra cosa y adaptarse a nuestra época. Pero no, la palabra es segura, es inamovible, es firme. Nada lo cambia, no lo cambia la circunstancia y nada lo cambia. Entonces, ¿y cómo lo menciona acá? ¿Se acuerdan que cada vez que habla de la palabra de Dios pone otro énfasis, otra cosa? Pero aquí es la palabra. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Y fíjense que dice tú. Él sabe que no es palabras, es tu palabra. Es lo que le dice que es de Dios, pertenece a Dios. Y la palabra ahí es dabar, el hebreo dabar, que es la palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre. Sale de boca de Dios y es revelada a los hombres. Por lo tanto, para él era muy importante recordar que esa palabra, la cual permanece para siempre, es la palabra de Dios, es el dabar, es lo que Dios se ha revelado. Y cuando Dios se revela, así es. A pesar de que los hombres pueden cambiar o pueden decir otra cosa, Dios es permanente y su palabra es permanente. Y qué hermoso porque dice,
Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios está firmemente asegurada para siempre. Tomándolo literalmente, así lo que diría, significa que la palabra de Dios es eterna. Era preexistente. Antes de ser dada a los humanos, nosotros decimos esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero porque viene de un Dios eterno, su palabra era eterna. Es preexistente a la palabra dada, a la palabra que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque esa palabra está en el cielo, es de Dios. El término hebreo aquí se referiría a la expresión completa de la naturaleza y el propósito y la voluntad de Dios. Naturaleza, propósito y voluntad de Dios. La palabra de Dios es eso, naturaleza de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Esto toma mucho sentido porque fíjense cuando Juan comienza su evangelio y presenta a Cristo, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, este verbo, la palabra verbo, recuerden, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, más que en hebreo. O sea, los salmos están en hebreo, salvo creo que algunos después del exilio están escritos en arameo. Daniel está escrito en arameo. Algunas cosas están escritas en arameo, pero la mayoría es hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y esta porque era el idioma de la cultura, de aquel tiempo. Entonces, la palabra aquí que dicen verbo, en griego es logos, que es palabra. Entonces diría, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo se manifiesta, que Dios, tomando forma humana, se manifiesta como la palabra, la expresión de Dios. La expresión completa de la naturaleza, el propósito y la voluntad de Dios era Cristo mismo. Recuerdan en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días se ha manifestado por el Hijo. O sea, Cristo es la manifestación de Dios, es la palabra de Dios, es lo que nosotros, es como que la palabra vivida de Dios. Ellos vieron, ¿se acuerdan cuando dice Juan también? Y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, era la palabra que ellos habían visto en el Antiguo Testamento, ahora estaban ahí entre medio de ellos. Fíjese cómo tiene sentido cuando vemos que entonces naturaleza, propósito y voluntad de Dios, las tres cosas están manifestadas en Cristo. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener su palabra. No tenemos a Cristo viviendo entre nosotros, pero tenemos la palabra de Dios, que es todo eso. Entonces, Cristo es la expresión completa de la naturaleza, el propósito y la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o se perdieron por el I? Ok, cualquier cosa que ustedes no escriban y entonces después lo charlamos, ¿ok? Si alguien se queda por el camino o quien tiene duda de algo. Entonces, pero fíjense que estamos hablando de que la palabra es preexistente a la palabra dada, o sea, la palabra que Dios se manifestó alguna vez al ser humano. ¿Y cómo la vemos la palabra en aquel momento? Bueno, Dios creó todo por su palabra. Toda la creación es evidencia de la poderosa, eterna palabra de Dios. Vayamos nada más que a Génesis 1, ¿eh? Dios dijo y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Esa es la palabra creadora de Dios. Entonces, aquí el salmista meditó en la naturaleza inmutable de la palabra de Dios. No cambia, ¿verdad? Debido a que ésta permanece en los cielos, no cambiará en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo, porque tu palabra está firme, está establecida, está arraigada. ¿Dónde? En el cielo. No va a cambiar en la tierra. Porque esto no cambia. La voluntad de Dios no es que un día es una cosa y otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ligada a Él mismo en el cielo. La palabra permanece en los cielos, no está simplemente en la mente y corazón del salmista. No es que la memorizó. Él dice,
Yo puedo leer mucho, pero la palabra, lo que realmente tiene importancia, está en el cielo y es permanente, es firme en el cielo. Permanece en los cielos, sea que el salmista o cualquiera crea que esté o no lo esté. Hay algunos que dicen, ok, por ejemplo, si alguien dijera, esta es tu opinión, o eso está bien para ti, o esa es tu verdad, no importa lo que ellos digan, la palabra de Dios permanece en el cielo. No es mi verdad ni la verdad del otro, es la verdad de Dios. ¿Y dónde está? Firme en el cielo, arraigada, firme en el cielo. No es inamovible, por más que nosotros pensemos otra cosa o querramos pensar otra cosa. Porque a veces no nos conviene que la Biblia diga lo que dice. Entonces queremos cambiar y así hacen los hombres, ¿verdad? Por eso es que cuando escuchemos alguna opinión, no importa lo que diga, son opiniones humanas. Lo que vale es la palabra inmutable de Dios, la que permanece en los cielos. Miremos que dice, permanece en los cielos. O sea, está firme, arraigada en el cielo, en los cielos. El salmista también declaró su creencia de que la palabra de Dios es exactamente eso. No las palabras del hombre, sino las mismas palabras de Dios. Él creía que las escrituras venían desde los cielos y no de la tierra, porque venía de Dios. Viene de parte de Jehová, de parte de Dios y no de los hombres. Y es como dice 2 Timoteo 3:16 para nosotros en el Nuevo Testamento. Recuerden que el salmista no tenía 2 Timoteo 3:16, pero fíjense cómo él lo sabía. Porque 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada por Dios. Esto significa algo más que decir que Dios inspiró a los hombres que la escribieron, aunque creemos que lo hizo, sino que Dios también inspiró las mismas palabras que ellos escribieron. Muchos dicen, bueno, los hombres escribieron, Dios los inspiró y, como por ejemplo, yo me siento inspirada y escribo un poema. No era así. Dios es como que le dictaba las palabras. No solamente que lo inspiró, sino que inspiró las palabras. Hemos de notar que no dice, todos los autores de las escrituras son inspirados por Dios, aunque eso es cierto. Las palabras que ellos escribieron fueron respiradas, exhaladas, porque eso es lo que quiere decir inspirar, exhaladas por Dios. Permanece tu palabra en los cielos. Es increíble, permanece tu palabra en los cielos. Fíjense que no permanece en Harvard o en Oxford o no permanece en París o en alguna universidad famosa. Permanece en los cielos. Ni siquiera en algún famoso seminario. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucho debate en los diferentes seminarios sobre la inerrancia de las escrituras. Inerrancia quiere decir que las escrituras no tienen ningún error. Eso es inerrancia, no tiene error. Y hay mucho debate en eso. Quieren desacreditar las escrituras, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, buscan explicación lógica a los milagros. A todo milagro ya tiene algo de lógica. Que la Biblia se contradice. Que hay cosas que no. Que a mí no me entra en la mente, que yo no la entiendo, no quiere decir que la Biblia se contradice. Que yo no la entiendo es una cosa, porque no tengo la mente de Dios, pero no que Dios haya dicho cosas incoherentes. No, toda la Biblia, incluso más, la Biblia se explica a sí misma. Así que no hay nada que pueda hacer. Es más, estos seminarios, y lo he leído, están buscando, por ejemplo, negando, mejor dicho, no buscando, negando el nacimiento virginal de Cristo. No puede ser eso. Y yo dice, no puede ser el nacimiento virginal de Cristo. Ni siquiera la resurrección de Cristo, que fue un desmayo, entonces no se murió, en el mejor de los casos, que fue un desmayo. Otros niegan completamente. La Biblia está siendo atacada constantemente, y no solamente por los ateos y los incrédulos, que ya tenían bastante. Los mismos que se dicen creyentes, está siendo atacada por ellos. Por los de las grandes escuelas, donde están buscándole explicación a cada cosa.
¿Qué vamos a seguir? ¿Qué línea vamos a seguir? ¿Dónde nos vamos a meter? Pues la palabra de Dios permanece firme en los cielos. Por más que opinen, por más que digan, no hay otra que buscar lo que diga la palabra de Dios. Entonces, más que nunca en estos momentos, más que buscar errores, busquemos la verdad. Porque si reconocemos, si sabemos la verdad, vamos a reconocer enseguida el error. El problema es cuando estamos media tambaleando en algunas cosas, o media como aflojitas en otras, como que ya no nos metemos tanto en la Biblia, pues nos vamos a hacer tragar cada cosa que nos digan. Y no es así. Tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. No nos interesa lo que dicen los hombres, porque sabemos que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Tu palabra permanece en los cielos. Mientras el cielo exista, y sabemos que existe, la palabra de Dios permanece firme en el cielo. Entonces no la podemos cambiar, no la podemos adulterar, no podemos editarla nuevamente. Ya Dios hizo la edición y es completa. Todo lo que tenemos, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Vamos al versículo 90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces, la palabra de Dios es segura. Su fidelidad es segura. Su fidelidad es segura. El segundo versículo afirma que Dios es eternamente fiel. ¿Verdad? De generación en generación. Eternamente. Eternamente fiel. Lamentaciones 3, 22 y 23, lo sabemos muy bien, pero me encanta este versículo, por eso lo repito. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Se acuerdan? Por el esete, Señor, por ese amor leal de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Si Dios es constante y es fiel en sus obras, a través de su palabra creativa, recuerden, Dios habló y fue hecho, palabra creativa, también es fiel en su palabra revelada. La palabra creativa es la que creó, la palabra revelada es la que nos dejó a nosotros. Si es fiel en una, no puede ser fiel en una y no fiel en la otra. Es fiel en la creación, también es fiel en la palabra revelada. Su fidelidad para hacer lo que dice, que hará. Su promesa. Es fiel para hacer lo que dice que hará, que son sus promesas. Y es para siempre, su fidelidad es para siempre. Dura de la eternidad hasta la eternidad, generación a generación. Dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Tú afirmaste. Afirmar quiere decir establecer. ¿Quién estableció la tierra? Muchos dicen que si en algún momento Dios dejara de sostener la tierra, volaríamos por el espacio como locos, porque no tendríamos gravitación. Y andaríamos de aquí para allá, visitando no sé qué. Pero Dios estableció la tierra. ¿Y qué? Y subsiste. Subsistir quiere decir persistir. Literalmente sería seguir existiendo. Sigue existiendo la tierra. ¿Por qué? Porque Dios la firmó. Se leería así, más o menos. Si algo literalmente, se leería así. Has establecido la tierra y se mantiene firme o sigue existiendo. ¿Por qué? Tú la has establecido. Dice Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra creativa creó, la palabra revelada es la que nos dejó a nosotros, pero ahora estamos viendo la palabra de Dios que sustenta todo el universo. No lo creó y lo dejó así al azar. Lo creó y lo sigue sustentando. Y fíjense, dice, con la palabra de su poder. Se necesita poder para mantener en órbita todos los millones y millones y millones de planetas, estrellas, astros y demás. Claro que se necesita poder, ¿verdad? Y este es el poder que tiene. Creó el mundo con su palabra y sustenta el mundo con su palabra. La obra de Dios es confiable porque Dios es confiable. La permanencia de la tierra que Él creó es la muestra y garantía de su fidelidad.
Como muchas veces dijimos, ¿no? O como muchas veces digo, si yo fuera Dios, hago así, quito todo, porque tanta que blasfeman contra Dios. Sin embargo, en su misericordia, en su fidelidad, sigue que esto te siga dando vuelta. Y todo con la perfección que lo hizo desde el principio. Cada astro, cada planeta tiene su sistema, tiene sus cosas, nada se choca con nada. Tanto que nos han dicho esto se va a chocar con esto, todavía seguimos dando vueltas fielmente. ¿Por qué? Porque Dios lo está estableciendo de esta manera. Su fidelidad sobre todas las cosas. Recordemos que el salmista viene diciéndonos en las secciones anteriores, mejor dicho, oraba con Dios, acerca de su aflicción, ¿no? Ahora, en este momento, en este pedazo de sección, deja de mirar a su alrededor y pone su mirada en la fidelidad de Dios. Pone su mirada en la fidelidad de Dios. Ve que su palabra no es débil, ni incierta, está permanente, está fija, es segura y es inconmovible, está en los cielos. Las enseñanzas del hombre cambian, y cambian muy seguido. Nunca tenemos tiempo para que éstas permanezcan. Y mires, no es mucho para ir, no solamente las enseñanzas de los grandes hombres, solamente hablemos de dietas. ¿Cuántas dietas han probado y cuántas dietas han cambiado? ¿No? Que sí, los carbohidratos son buenos, que no, los carbohidratos son malos, que todas las grasas son buenas, no, las grasas son buenas, que ahora hay que comer huevos, no se come huevo, que ahora... ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, que todo esto falla? ¿Por qué? Porque están cambiando cada rato. Ahí nosotros seguimos detrás de este y del otro y todavía no encontramos la palabra mágica que nos haga adelgazar sin hacer el esfuerzo. ¿No? ¿O es verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es inconmovible. Mientras los hombres cambian, la palabra de Dios permanece firme desde la eternidad, es la misma y permanecerá sin cambiar por la eternidad. Desde la eternidad, de generación en generación. Es firme, no lo hace cambiar. Dios no cambia de opinión, su palabra no cambia de opinión. No es que en aquel tiempo Dios dijo no, pero ahora al ver las circunstancias que están viviendo, la vamos a cambiar y hacerla más flexible. No, la palabra de Dios es permanente, porque está afirmada en el cielo, recuerden, en el cielo, firme en los cielos. Versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Y miren esto, pues todas ellas te sirven. Todas ellas te sirven. El énfasis en la creación se repite ahora en este versículo. Está mirando la creación. Dice ordenación, ¿qué es? Reglamento, una regla autoritaria. Cuando Dios dijo en Génesis 1, hágase la luz, nos dice, ¿qué les parece? ¿Puede ser la luz ahora? ¿Qué dijo? Hágase la luz, mandó. ¿No? Es autoritario, es ordena, Dios ordena. Y así tenemos este mundo. No solo Dios mandó y fue hecho, sino que su palabra de autoridad sigue existiendo hasta hoy, porque todas las cosas están en orden, ¿verdad? Se podría entender como están de pie. Por tu ordenación, todas las cosas están de pie, o sea, están firmes, están paradas. Permanecen, enfatizando lo que Dios creó es fijo y permanente. Todo lo que Dios creó es fijo y permanente. El énfasis del salmista es que aquí, como toda la creación está firme por su palabra, de igual manera, la palabra de Dios está firme en Dios. La creación está firme por su palabra. Ahora, la palabra está firme en Dios, porque es el Dios de la palabra. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:18. Ni una jota, ¿se recuerdan que estudiamos la iota? Ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como habíamos dicho, la jota se refiere a la yod, ¿no?, que estuvimos mirando. La letra más pequeña en el alfabeto hebreo. Parece como la mitad de una letra, dicen los que saben hebreo, ¿ok? Que es la mitad de una letra, por eso es la más pequeña de todas las letras. Aunque sea lo más pequeñito de las ordenanzas de Dios, no va a pasar, dijo el Señor.
Pero fíjense que es la otra cosa que es interesante. Ni una J ni una tilde. La tilde es una pequeña letra, una pequeña marca en la letra hebrea. Por ejemplo, para que podamos entender, porque acá ponían como los hebreos, ponían como ejemplo palabras que yo no le puedo mostrar acá porque no tengo cómo mostrarle. Pero, por ejemplo, para hacerlo en nuestro idioma español, parece la rayita de la T arriba, que ponemos la T, que si no ponemos la T se puede confundir con una L, por ejemplo, cuando ponemos la T. O la cola de una Y, que si no ponemos la colita, si hacemos la letra de molde, no ponemos la colita de la Y, parece una B. O el palito de arriba de la ñ. Si nos olvidamos, por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando en esto, digo, si nos olvidamos del palito de la ñ, y vamos a comer, por ejemplo, y en vez yo hago una nota y le digo, necesito esto, pañal para el bebé, pero me olvido panal y pongo panal, y necesito panal. ¿Qué me van a mandar? Un panal de abeja, no un pañal para el bebé. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el significado. ¿Qué quiere decir eso? Que nada va a torcer lo que Dios ha puesto. Nada va a cambiar el sentido de lo que Dios ha puesto. Ni una de esas pequeñas cositas que cambia el sentido de la palabra, Dios no va a permitir que nada cambie el sentido de su palabra, porque su palabra viene de Dios y es permanente en los cielos, está fija en el cielo. Y dice el salmista que es hasta hoy, hasta este momento, hasta este momento. Cada vez que veamos la preciosa creación de Dios, pensemos que así como existe hasta este momento, así la palabra de Dios es eficaz. Hoy no tenemos una Biblia vieja, pasada de moda, porque si dijéramos así es como si dijéramos que la creación es anticuada. Ustedes van a una puesta de sol preciosa, ¿no? Y pueden decir, ¡ay, qué anticuado esto! ¿Pueden decir eso? O vamos ante uno de esos paisajes espectaculares de lagos y montañas y pinos verdes. ¿Qué dice? ¡Qué anticuado es esto! ¿Verdad que no? Se maravillan con eso. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es vieja, no es anticuada. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios es eficaz. Hoy no tenemos una Biblia vieja, pasada de moda. No vayamos a cometer el error de querer editar lo que Dios ha hecho. Los editores quieren mejorar, por ejemplo, si yo escribiera un libro, luego el editor va a mejorar mi ortografía, va a mejorar el sentido que le quiero decir algo para que se entienda mejor, va a tratar de mejorar para que se entienda o sea, hacerlo más bonito a lo que yo voy a hacer. ¿Se animarían o nos animaríamos a editar la Biblia? ¿A hacerla más bonita que lo que Dios la hizo? ¿Nos animaríamos? ¿Verdad que no podemos? Entonces, así va a pasar cuando queremos cambiar el sentido a la palabra de Dios. No la editemos. Vayamos firmes a lo que es la palabra de Dios. Pero fíjense que en este versículo dice, pues todas ellas te sirven. ¿Qué? Toda la creación sirve a Dios. Todas, habla de absoluto, es absolutamente todas, así sería. En el hebreo es algo absoluto, todo es absoluto. Es absolutamente todas, no hay nada que no lo haga, no hay ninguna cosa creada que no haga esto, que servir a Dios. ¿Qué sirve? Sirven, la palabra sería sirviente, una persona que trabaja al servicio de otro. Se leería, están a tu servicio. Todas las cosas que creaste están a tu servicio, le dijo el salmista. Y es verdad. ¿No? Podríamos leer así, porque absolutamente todo lo que has creado están trabajando a tu servicio. Dios cuando creó, los creó con una finalidad. Y todo esto están obedeciendo a lo que Dios lo hizo. Toda la creación existe debido a la obediencia a la palabra de Dios. Toda la creación, por lo tanto, existe para hacer la voluntad de Dios. Toda. Fíjense, por ejemplo, Los Ángeles, desde Los Ángeles. Dice, no Los Ángeles ciudad, desde Los Ángeles, del cielo. Fíjense lo que dice Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
obedeciendo a la voz de su precepto, de sus mandamientos. Los ángeles obedecen la voz de sus mandamientos. Algo que nos toca más de cerca, miren qué lindo, Hebreos 1:14. No son, hablando de los ángeles, ¿no? Dice, no son todos espíritus ministradores enviados. ¿Quién lo habrá enviado? Dios. ¿Para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios envía sus ángeles y los envía para servicio a favor nuestro, de los que somos herederos de la salvación. O sea, desde los ángeles hasta el insecto más pequeño, desde la elevación de los planetas hasta la gravitación de un grano de polvo, el poder y la gloria de todas las criaturas y toda la materia consiste en su obediencia, no en su libertad. Nosotros pensamos que queremos ser libres, pero la belleza no está en la libertad, está en la obediencia. Así ven todas las cosas. Imagínense si cada cosa de la creación haría lo que se le antoja y no seguiría el patrón que Dios le ha puesto. Viviríamos en un mundo de locos. Hoy no, porque el sol se le ocurrió hoy irse muy lejos porque ya se cansó de donde está, nos moriríamos de frío, a lo mejor a otro dice, oh no, el sol dice, yo quiero estar más cerquita, nos cocinaríamos. Por lo tanto, cada cosa está ocupando su lugar. ¿Cómo? En obediencia. El único rebelde en toda la creación es el hombre. El ser humano. Toda la rebeldía es del ser humano. Cada cosa está cumpliendo la voluntad de Dios y encuentra su belleza en su obediencia. Si quieren saber más detalles acerca de la creación, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero vayan al Salmo 104. 104. Está hablando de cómo Dios crea las cosas y cómo cada cosa está ordenando, está obedeciendo a lo que Dios dice. Salmo de ahora 92 y 93, vamos al 92 y 93. Es el poder sustentador de la palabra de Dios. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Si tu ley es la ley de Dios, si tú, otra vez, fíjense que es tu mandamiento, tu ley, tu palabra. Siempre se refiere el salmista que reconoce que viene de Dios. ¿Y qué es la ley? Enseñar o dirigir. Es la revelación de Jehová, viene de Dios y es algo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere revelar. Y él dice, yo en tu ley me he deleitado, he sido mi delicia. Dice, delicia es un alto grado de placer, satisfacción extrema. Este es el enfoque que le están dando en hebreo. Es un alto grado de placer, satisfacción extrema, la delicia. El salmista se regocijaba en que la palabra de Dios había sido su delicia. El leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios para él no era una tarea pesada, no era una obligación, sino que era una delicia. Él encontraba placer. Y ahora me preguntaba, ¿cuánta delicia es para mí escudriñar la palabra de Dios? ¿Lo tomo como una obligación, como un mandato, como algo que tengo que hacer? ¿O realmente es una delicia? Es una satisfacción. Cuando tenemos la razón es porque Dios se encontraba con él en su palabra, por eso para él era una delicia. Para él encontraba a Dios en medio de la palabra. ¿Y saben qué, chicas? Nosotros también. Cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a encontrar con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios en el cual yo puedo hablar y en el conocerle a Él como es. Por eso si vamos a la palabra de Dios y buscamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, que se revele Dios quién es Él, y vamos a ver cómo en toda la Biblia se puede ver el trazo de ese Dios grande, ese Dios poderoso, pero a la vez, con la línea paralela, es el trazo de toda la redención del humano. Es hermoso ver cómo Dios en su magnífica mente ha programado todas las cosas y cómo la va a llevar a cabo
porque empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y es toda una misma línea, revelándose Dios, revelándose Dios, revelándose Dios, pero a la vez revelando el plan de la redención. Desde Génesis 3:15, ahí empieza la redención. Y termina ya en Apocalipsis con el Cristo glorificado y nosotros con él en el cielo. Toda la Biblia es eso, es la revelación de Dios. Si buscáramos y leyéramos a la Biblia, no como una obligación, sino que, bueno, hoy tengo que leer esto porque sí, si no cumplo con esto, no voy a terminar el plan que me hice. Si vamos así, no vamos a aprender nada. Pero si vamos a la Biblia buscándonos, encontrarnos con Dios, ahí vamos a encontrar realmente la delicia. El salmista se deleitaba porque él encontraba a Dios en la palabra, en sus mandamientos. Debemos notar entonces que esta delicia va más allá de un simple conocimiento o lectura de la Biblia, sino que es una relación íntima con Dios a través de su palabra, la cual a él le daba fuerza y cuidado espiritual. Él no se contentaba y no decía, bueno, porque hoy he leído la ley, toda la ley, los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Que es lo que él tenía, y algunos de los salmos, no sé si tendría Isaías a lo mejor, no lo sé, pero él se deleitaba en ver la delicia de Dios en la Biblia, a Dios en la Biblia. Por eso es que para él tenía una relación íntima con Dios. Dios le estaba hablando. El gran problema nuestro es que no tenemos conciencia de que cuando abrimos la Biblia, Dios me está hablando a mí. Me está hablando, me está revelando, porque eso es lo que es la ley. Se revela, Dios se revela a mi corazón. Y fíjense que dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aflicción es una causa de gran sufrimiento y angustia. Ahora el salmista vuelve con la aflicción. Recuerdan que todas las secciones anteriores, muchos pasajes hemos leído de que estaban los soberbios, los impíos, los malvados, aquellos que no querían obedecer la voz de Dios, que le estaban haciendo la vida imposible a él. Pero, y le causaba, y acá dice aflicción, le causaba un gran sufrimiento, una gran angustia. Y dice, si yo me hubiese seguido con esa aflicción, yo hubiera perecido, o sea, hubieran acabado conmigo. Moralmente, anímicamente, quizás depresivamente, porque no podía más. Pero el salmista sabía que sin su relación con Dios y su palabra, él no hubiera sido sustentado en su temporada de aflicción. Le sería imposible estar en pie, ya lo hubiesen tumbado. Lo que le sacó de sus aflicciones fue su constancia en leer, marcar, aprender, meditar, digerir, y me gusta esta palabra, digerir espiritualmente. ¿Por qué? Porque a veces leemos la Biblia y no la digerimos. Meditamos, no la digerimos. Queda acá, pero cuando la digerimos, ya baja y baja en nuestro corazón. Digerir lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Cuál es su plan? Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, pero sobre todo, lo que a él lo llevaba a todo esto era obedecer la ley de Dios. No era solamente por el conocimiento, todo esto lo llevaba a obedecer. Yo no puedo conocer a Dios, saber quién es Él y no obedecerle, no puedo. Tengo que empezar a obedecer a Dios, porque si no, si conozco y no hago, dice que el pecado está en aquel que sabe hacerlo, bueno, y no lo hace. Si yo conozco la palabra de Dios, sé lo que estoy diciendo, pero persisto en mi capricho, en mi necedad, me he contado por pecado. Por lo tanto, tengo que arrepentirme y volver a Dios. Ustedes saben que a mí me gusta mucho Spurgeon y leo bastante de Spurgeon. Y cuenta una historia, esta historia, ¿no? Dice que sucedió en un mercado al oeste de Escocia, que había una viuda muy pobre, una anciana que era muy frágil, de apariencia, y llegó al mercado a hacer unas compras. En ese momento Escocia estaba pasando momentos de crisis muy grandes. Había una gran depresión, entonces el dinero estaba totalmente desvalorizado. A lo mejor le daban toneladas de dinero, no servía de nada, eran moneditas, ¿no? Pero el gobierno le daba a la gente más pobre, a los más indigentes, le daba un dinero
para poder, es decir, periódicamente le daba un dinero. Entonces la viuda recibió el dinerito que tenía, pero al final eran unas pocas monedas que tenía. Entonces se dirigió al mercado y entonces gastó en las necesidades básicas, porque no le alcanzaba para mucho, pero lo básico que podía. Pero se reservó unas moneditas que tenía, ¿no? Y cuando llegó casi al último centavo, entonces, pero tenía no como resignación, pero con una cara de satisfacción, dice, tenía esa moneda, y entonces ella dijo, ahora debo de comprar con esto aceite para mi lámpara, para que yo pueda leer la Biblia durante estas largas noches oscuras, pues es mi único consuelo, ahora que todo consuelo se ha desvanecido. Lo último que tenía lo gastó no en comida ni en algún gustito extra, sino el aceite para la lámpara, porque le iba a ayudar a encontrar consuelo en la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios el consuelo para ti y para mí? Es nuestro deleite, es nuestra satisfacción. Recordemos que no es solo la lectura, sino es la íntima comunión con el Dios de la Biblia. Si cada vez que vamos a la Biblia vamos buscando eso, una íntima comunión con el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y veremos cómo va cambiando. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el consuelo, la ayuda. El salmista no lo encontró en ningún otro lado, sino en la palabra de Dios. Dice el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás, ¿no? Dicen los que saben el hebreo, que es enfático, diría, no, nunca jamás. Es muy enfático, es imposible que yo me olvide, es lo que quiere decir, es imposible, nunca, no. Me olvidaré, o sea, ¿qué para él era? No, nunca jamás, me olvidaré. Es perder la memoria, no recordar. ¿Cómo no voy a recordar tus mandamientos? Dice acá, ¿no? Tus mandamientos. ¿Qué es mandamiento? Es la autoridad directa del que dice, el que tiene el derecho de dar órdenes. Señor, si toda la creación es tuya, ¿cómo me voy a olvidar de lo que tú has dicho? ¿Cómo me voy a olvidar de tus mandamientos? ¿Cómo me voy a olvidar que todo esto subsiste por el poder de tu palabra? ¿Cómo me voy a olvidar de tu palabra? Es como que es imposible, diría el salmista. Miremos que dice tus, son de Dios, de nuevo. Me encanta porque siempre dice, no dice de los mandamientos, tus mandamientos. Tú le pertenece a Dios, es tuyo, vienen de ti. Y eso lo tenía grabado, no porque a Dios le tenía que hacer recordar que eran los mandamientos de él, sino que él, al orar, él se lo decía, son tus mandamientos, Señor, tú lo has dicho. Por eso es que tienes todo el derecho. Y es como el verbo recordar, que generalmente significa actuar sobre lo que se recuerda. Entonces, el salmista dice que no olvidará, ¿qué quiere decir? Va a recordar y hará lo que dicen los mandamientos de Dios. Hará lo que dice, obedecerá, en definitiva, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque ¿con ellos qué? Con sus mandamientos, tus mandamientos, con los mandamientos de Dios, me has vivificado. Son palabras de vida. ¿Dónde voy a buscar si no? Recuerdan que Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo mismo al salmista, Señor, me has vivificado tú. ¿Cómo me voy a olvidar de lo que me da la vida? Me has vivificado significa preservar la vida o renovar la vida. Se leería, por ellas preservaste mi vida. Por tus mandamientos preservaste mi vida. Me renuevas, me renuevas. Podemos decir entonces que ha sido sostenido en medio de la persecución, en medio de la aflicción. Recordemos que el salmista estaba pasando por aflicción, ¿verdad? Ahora, vemos cómo él se sostiene. ¿Cómo? Con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. El salmista recordó el poder que da vida y lo encontró en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha por la palabra de Dios, pero la creación a mí no me da vida, lo que me da vida es la palabra de Dios, porque viene de la boca de Dios. La palabra de Dios vivifica, ¿por qué? Porque es viva. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Es la única que puede hacer. Leemos libros, libros y libros y muchos libros, terminamos de leer, lo ponemos ahí se quedó, ¿verdad? ¿Y qué nos cambió? No nos cambió nada. Quizás tenemos una óptica diferente de las cosas o nos lleva a profundizar más la palabra, pero en sí no me vivifica el libro. Lo que me vivifica es la palabra de Dios. Por eso que tenemos que ser muy sabias en escoger libros. Los libros que nos lleven a la palabra de Dios. Es viva, la palabra de Dios es viva, porque viene de un Dios vivo. Y porque es viva, puede vivificar, restaurar, renovar nuestra vida espiritual. Si andamos en sequías espirituales, si andamos por desiertos espirituales, miremos si no podemos regar nuestra vida con la palabra de Dios, meditándola, digiriéndola. Hay veces pasamos por esos periodos, pero muchas veces llegamos a la palabra de Dios como religiosa. Lo hacemos porque lo hacemos. Pero busquemos la íntima comunión con Dios, como hizo el salmista, y vamos a ver cómo Él encontró la vida, nosotros también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos vivifica, nos restaura. Este versículo que viene ahora es precioso. Dice el versículo 94, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tuyo soy yo, sálvame. Esto habla de la maravillosa relación entre el salmista y su Dios, por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde encontró esto? En la palabra de Dios. Él reconocía que Dios era su Dios. Él reconocía que la salvación no estaba en él mismo. Él reconocía que Dios escucha y contesta la oración. Él reconocía que Dios le salvaría. Y dice el Salmo 103 para nosotras, ¿verdad? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotras a nosotras mismas. Y fíjense también para nosotras todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué somos de Él? ¿Por qué somos de Él? Somos del Señor por creación, ya lo vimos en el Salmo 103. Pero también somos salvos por Dios, por elección. Y vamos a mirar Efesios capítulo 1. 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él me escogió. ¿Se imaginan ustedes, chicas, que el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, nos haya escogido? ¿Y qué quiere decir escoger? Agarrar entre varios, ¿verdad? Entre todo lo que hay, ¿me escogió a mí? ¿Se dan cuenta el privilegio enorme? ¿Cómo voy a decir, ay no, Señor, tú no tienes nada que ver conmigo? No solamente me creó, como dice el Salmo 139, sino que ahora Él me escogió. Me escogió y me escogió para Él. Según nos escogió en Él, ¿en dónde? En el Señor Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero también somos de Él por adopción. Fijemos el versículo 5, estamos en hebreo, en Efesios. Efesios 1:4, ahora Efesios 1:5. Por adopción, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y la adopción es por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Él quiso hacerlo? Porque Él quiso hacerlo. Él nos adoptó, no porque yo le rogué ser adoptada. Un bebé nunca pide ser adoptado. Los padres eligen adoptar. Los padres eligen tener un hijo adoptado. Mi respeto a la adopción, porque es eso, es elegir. Yo elijo ser padre, elijo ser madre. No es como, bueno, como me dijo mis padres una vez que yo era fruto del descuido. Se descuidaron y acá salí yo. Ok, pero cuando uno adopta, no hay descuido. Uno quiere adoptar. Dios quiso adoptar. Deseó adoptarnos. ¿Y qué? Nos hizo hijos de Él. ¡Wow! ¿Nos escogió? Imagínense como que uno va a un gran hogar de huérfanos y uno en todo eso escoge un bebé para uno, ¿verdad? Lo adoptó. Imagínense Dios que fue ir al orfanatorio del mundo y entre todo nos escogió a nosotros.
Nos adoptó. Eso es lo que tenemos. ¿Se dan cuenta qué privilegio? Pero fíjense, seguimos. Versículo 1:6. Pero también nos aceptó, nos adoptó, pero también nos aceptó. Dice, nos hizo aceptos en el amado. Soy acepta delante de la presencia de Dios, porque estoy en Cristo, en el amado. Pero también por redención, soy suya por redención. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Le ponemos el moño a todo esto, a este atado de flores que tenemos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús. Creadas en Cristo Jesús. Con toda confianza podemos decir con el salmista, soy tuya. Nuestra firme esperanza y creencia es de que Él nos salvará. ¿Por qué? Porque soy de Él, porque soy tuya. Y Él podía decir, como dijo el salmista, podemos decir, Señor, sálvame. ¿Qué es salvar de la ruina, de la destrucción o el daño? Él estaba sufriendo ataques. Señor, sálvame, soy tuyo, soy tuyo. Es como si dijera, tu amor soberano me ha comprado, me ha hecho tuyo, yo soy tuyo, sálvame. Pero esto para nuestra confianza ahora. Pedro se estaba hundiendo en el mar, ¿recuerdan? Y mientras se estaba hundiendo en el mar, primero empezó a caminar muy tranquilo sobre el mar, pero cuando vio que los problemas se le venían, el viento era contrario, las olas y todo eso. Y fíjense que me llama la atención, porque no es que las olas, el viento y todo eso se desató cuando Pedro pisó el agua. Cuando él estaba en la barca, ya estaba la tormenta. ¿Se fijaron en eso? El Señor él le dijo, si eres tú, de que vaya, la tormenta estaba. El Señor le dijo, ven, y él con tormenta y todo se bajó y empezó a caminar, con tormenta y todo. Pero de pronto empezó a mirar las olas, no sé si no la había calculado muy bien o qué, el viento que le era contrario y, Señor, sálvame. La oración, si el Salmo 119 es la oración más larga, la de Pedro es la oración más corta. 2 palabras, Señor, sálvame. Se olvidó de todo el reglamento que, bueno, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se olvidó de todo. ¿Qué dijo? Señor, sálvame, en el grito. Pero fíjense lo que me llama la atención, y esto me ha tocado profundamente mi corazón. Fíjense el versículo, eso está en Mateo 14:30, ¿no? Lo que dice Pedro, Señor, sálvame. Pero fíjense el versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Ante el grito de un hijo que se hunde, el Señor no lo deja hundir. Extiende la mano y lo salva. Así como extendió la mano seguramente con el salmista, así extiende la mano con cada uno de nosotros. Es para nuestra confianza. El Señor extiende nuestra mano. No disimulemos nuestros problemas delante de Dios. Si los tenemos, digámoselo. Y a veces ni siquiera podemos decir cómo, pero Señor, sálvame, el Señor sabe cómo estoy. Tampoco Pedro le dijo, Señor, me estoy hundiendo, el agua me está llegando, el Señor ya vi cómo estaba Pedro. Solamente Señor, sálvame. Y el Señor extendiendo la mano. Por lo tanto, ¿qué hace el salmista? He buscado tus mandamientos. He buscado. He buscado quiere decir diligentemente, con cuidado. Su confianza estaba basada en una relación íntima con Dios. De nuevo vuelvo a hablar, la relación íntima con Dios, edificada sobre su palabra, la palabra de Dios, porque dijo tus mandamientos. Los mandamientos, de nuevo, la autoridad directa del que dice, Señor, tú tienes todo el derecho, soy tuyo, tú tienes el derecho de darme órdenes. Ahora, mi seguridad está en eso, en guardar tus mandamientos. No era una relación basada sobre sentimientos, emociones, hoy me siento tan bien y estoy tan cerca de Dios, no. Ni tampoco en experiencia, porque a veces queremos buscar experiencia, sino estaba basada en el fundamento sólido de la palabra de Dios, sabiendo que Dios no miente. El fundamento sólido, porque esa palabra, recuerden, estaba firme en el cielo. Recordemos entonces que comienza esta sección con la convicción de que la palabra de Dios estaba firme en los cielos,
y era vigente para su necesidad hoy. Si tu palabra está firme en el cielo, cualquiera sea mi necesidad hoy, Señor, sálvame. Y sé que el Señor está ahí escuchándome. Vamos al versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tu testimonio. Impíos son alguien que se caracteriza por la iniquidad y la impiedad. Y estos son los mismos, los soberbios que había mencionado antes, los que no tienen en cuenta la palabra de Dios, es lo que él había dicho, ni actuaban conforme a la palabra de Dios. El salmista viene haciendo referencia sobre ello. En muchas ocasiones nos dice cómo era y lo que le hacían. Lo afligían, le tendían trampas, los trataban de destruirlo, buscaban cómo destruirlo. Y fíjense que dice, esta gente, los impíos, los soberbios, estos, estaban aguardando. ¿Qué quiere decir aguardando? Literalmente es esperar con ansia. Están esperando con ansia destruirme, es lo que está diciendo. Están esperando con ansia. Estos enemigos estaban esperando con ansia ver la destrucción del salmista. ¿Qué hacía entonces el salmista durante ese tiempo de angustia? ¿Qué hacía mientras los enemigos estaban aguardando con ansia a ver cuándo lo podemos destruir? Mas yo consideraré tus testimonios. Fíjense la respuesta. Más, por el contrario, lo que ellos hacen, yo hago lo contrario. Ellos buscan destruirme, yo por el contrario, por el contrario. Yo, la determinación, lo voy a hacer, yo. Dice, mas yo consideraré. Consideraré es pensar cuidadosamente. Quiere decir reflexionar, poner la mente en. ¿En qué quería poner la mente? En tus testimonios. Tus son de Dios. De nuevo, tus son de Dios. Me encanta, cada vez que el salmista habla, le dice a Dios, son tus testimonios. ¿Y qué era lo que el salmista quería poner en la mente? ¿Qué eran los testimonios? Recuerdan, la palabra testimonio en hebreo es eda, E-D-A-H, eda. Es testigo. Obedecer su testimonio significa la lealtad a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Entonces, aquí el salmista estaba considerando los testimonios de Dios, su voluntad, su promesa, la lealtad de Dios a las promesas que él había hecho. Y esos son los testimonios, lo que Dios había prometido, ¿verdad? Entonces, el salmista ahora consideraba, ¿qué es? Pensaba cuidadosamente, reflexionaba, ponía en la mente lo que Dios había dicho. Por afuera, en el exterior, los malvados estaban al acecho para destruirlo, pero él estaba discerniendo y siguiendo fielmente el plan revelado de Dios para él. En la palabra de Dios hay un plan para los hijos de Dios. Sabemos que no todo se termina en la vida, hay un futuro glorioso. Hay tantas cosas que podemos poner en nuestra mente. ¿Cuál es nuestro fin? No es aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, mientras que los enemigos planean lo peor contra él, han aguardado, esperaban ansiosamente para destruirlo, él no entraba en pánico, sino que hallaba refugio en la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? En vez del pánico que le podía agarrar sabiendo que los enemigos lo estaban acosando, él encontraba refugio en la palabra de Dios. Yo voy a meditar, voy a llenar mi mente con tus testimonios, con tus promesas, lo que tú has dicho. Miren lo que dijo Spurgeon. Si el enemigo no puede ocasionar que alejemos nuestros pensamientos de un estudio santo, o que nuestros pies se aparten de un andar consagrado, o que nuestros corazones se alejen de las aspiraciones santas, es entonces que éste ha tenido poco éxito en sus ataques. Si no logra apartarnos de la palabra de Dios, de la obediencia de Dios, no tiene éxito en sus ataques. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la finalidad del enemigo? Nuestro enemigo, Satanás. Que nos alejemos de la palabra de Dios. Que ya la palabra de Dios sí existe, la palabra de Dios, ya lo decimos tantas veces, y ni siquiera el diablo la discute. Pero ¿dónde se encuentra el solar?
que no la digiramos, que no la tengamos para nosotros, que no la aceptemos en nuestra mente y que no apoyemos nuestra confianza en ella. Eso es lo que quiere hacer, dudar. Nos quiere hacer dudar de todo. Entonces, para que él no tenga éxito en sus ataques, lo más importante entonces es volver a la palabra de Dios y tener esa íntima comunión con Dios, buscando la presencia de Dios cada vez que lo encuentro, que voy a ella. Entonces, para tener en cuenta nosotros, Salmos 33, 10 y 11. Y creo que, no sé si el salmista lo tenía o si el salmista lo habrá leído esto, pero me encanta porque dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La palabra de Dios está firme en el cielo, nada lo frustrará, nada. Y Él puede hacer nulo toda cosa que se levante contra nosotros, porque la palabra de Dios está firme en los cielos. Último versículo, chicas. Uy, hoy vamos a terminar temprano. ¿Ves? Porque empezamos temprano. Versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. A toda perfección. Acá cuando refiere perfección, no está hablando sin ninguna falla, sino la perfección del mundo que hay cosas hermosas. Por ejemplo, podemos ver los talentos increíbles en el arte, en el canto, en la música, en tantas cosas, ¿verdad? Pero él sabe, dice, toda perfección, o sea, toda cosa hermosa que puedo encontrar en la tierra, he visto fin. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un límite, más que fines, tiene un límite. Por más que una persona tenga un talento extraordinario, siempre esa persona tiene un límite. O por más que haya cosas muy bonitas, todo tiene un límite. Tiene un límite, por más dotada que sea una persona, siempre tiene un límite. El salmista consideró las cosas excelentes que había visto en el mundo. Quizás pensó en las cosas con gran belleza natural, las pequeñas cosas de la creación, la belleza del amor humano y el cariño. Pero al ver todas estas cosas, todas estas tienen un fin. O, en el sentido literal, un límite o una barrera. Las mejores cosas de este mundo solamente van hasta dicho límite. No pueden ir más allá. Todo tiene un límite. Pero, en cambio, la palabra de Dios es amplio sobremanera. ¿Qué es? La palabra de Dios no tiene límite. Esto es lo que está diciendo. Todas las cosas hermosas que yo puedo apreciar y ver, tiene un límite, tiene una barrera, tiene algo que no puede avanzar más. La palabra de Dios es amplia, no tiene límite. Es útil para todas las personas, en todos los tiempos y condiciones, y para todo propósito. Es útil para informar, para dirigir, para alentar, para consolar, para santificar y para salvar a los hombres. O sea, la palabra de Dios es útil. Y dice, porque amplio sobremanera es tu mandamiento. A pesar de todas las grandes cosas y cosas hermosas que de este mundo, hay algo que aún es mayor, es el mandamiento de Dios. No quiere decir con esto, chicas, que ahora estoy pensando, no es que sea amplio, quiere decir que podemos agregarle a la Biblia más cosas porque es amplia. No, es que es amplio porque abarca muchas cosas. No tiene límite porque Dios no tiene límite, ¿verdad? Entonces, el mandamiento de Dios es lo mismo. El mandamiento de Dios es su palabra revelada hacia nosotros. No tiene límite como las cosas, aún las cosas que son grandes en la tierra, todas tienen límite, pero no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es antes de la creación, lo vimos, que es preexistente, ¿recuerdan? Porque la palabra de Dios sostiene la creación, con tu palabra, con el poder de tu palabra la sostiene, y porque la palabra de Dios permanecerá más allá de toda la creación. Mateo 24:35 de nuevo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vamos a encontrar en el cielo y vamos a encontrar en el cielo la palabra de Dios. No pasará. Entonces, ahora para pensar nosotros.
Tenemos la palabra de Dios que es segura. ¿Recuerdan? Está firme en el cielo. La palabra de Dios que creó el mundo. Y la palabra de Dios que sostiene el mundo. Tiene poder para renovarme y vivificarme. La palabra de Dios tiene poder para renovarme y vivificarme. No hay excusa para que estemos en desiertos espirituales. La palabra de Dios es el oasis donde podemos ir, en la íntima comunión con Dios. No en la letra, acuérdense, no en las letras, sino en la íntima comunión con Dios, que Dios me ha revelado. Me asegura, la palabra de Dios me asegura que yo pertenezco a Dios, que soy de Él, que soy suya. Y por lo tanto, porque soy de Él, sé que me librará, no me dejará caer. Hay un salmo que dice, no dejará que mi pie resbale mucho. Es como que puedo resbalar, pero no tanto, que ya no pueda volver. No va a dejar el Señor que yo me vaya tan lejos, que no me traiga. No me va a dejar caer. La palabra de Dios es eterna. Todo pasa. Su palabra, no. Su palabra no, porque su palabra está firme en los cielos. Esta de que tu palabra está firme para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, me ha tocado mucho. ¿Por qué? Porque está firme en el cielo. No ha cambiado y viene en los cielos. Y es la palabra de Dios que hoy podemos tener en nuestras manos para buscar su voluntad, para buscar mi beneficio espiritual. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Hasta aquí es lo que preparé, hasta aquí es donde hablé muy ligero porque a mí me apasiona este pasaje, pero ahora podemos abrir los micrófonos y el que tenga que decir algo